Me imagino que todos vosotros sabéis que todas las palabras, cada una de ellas tiene una energía positiva y una energía negativa. Esto se ha estudiado y se sabe que, por ejemplo, la palabra sí tiene una vibración que las personas reciben bien y la palabra no es la que peor vibración tiene. Pues es muy importante saber no solo las palabras que utilizamos cada uno, sino también las palabras que hay en la Biblia. Yo quiero que me digáis qué vibración tienen estas palabras que yo os voy a ir diciendo, ¿de acuerdo? La primera, Dios. ¿Os suena bien o os trae una mala energía positiva? La siguiente, la ley de Dios. ¿Buena vibración o no? Confianza. Vale. Está bien, ¿no? ¿Suena bien para un cristiano eso o no? Sí. Vale. La tercera. Fijaros que he dicho Dios, luego he dicho la ley de Dios y ahora os digo, sirvo a la ley de Dios. ¿Os trae buena energía? Sirvo, el verbo servir, obviamente. Servicio, de ahí viene la palabra servicio. Cuando uno sirve a los demás, es que está haciendo algo por los demás, ¿no? La expresión sirvo a la ley de Dios, ¿os trae buena energía? ¿Sí o no? Vamos a estudiarlo. Por cierto, ¿a quién le gustaría servir a la ley de Dios? Que no le he preguntado. De alguna forma debiéramos estar sirviendo a la ley de Dios, pero bueno, vamos a ampliar la idea, porque esta expresión, sirvo a la ley de Dios, aparece en la palabra de Dios. El contexto en el que aparece, todavía no os digo dónde, dice así el autor: con la mente sirvo a la ley de Dios. Estamos ampliando la idea, ¿eh? Primero he dicho Dios, ley de Dios, sirvo a la ley de Dios y ahora con la mente sirvo a la ley de Dios y obviamente la mente es el centro donde está la voluntad, ¿verdad? ¿Es bueno poder servir a Dios con la mente o con buena voluntad? ¿Todo verdadero cristiano tiene buena voluntad para servir a Dios? ¿Se supone que es suficiente la buena voluntad? No. En este sermón quiero compartir con vosotros dos tipos de cristianos: el cristiano mental y el cristiano espiritual. Están en la Biblia, ¿eh? Generalmente los cristianos mentales piensan que por estar en una lista de una organización religiosa ya eso les convierte en cristianos. O por ejemplo, estar en cuerpo presente dentro de un templo, de repente uno, por muy malvado que esté en la calle, parece que es una buena persona por estar dentro de un templo. O pagar ofrendas lo convierte a uno en algo que se supone que es una persona como mínimo religiosa. Vamos a comprobarlo siguiendo ampliando el contexto. Y fijaros bien, sigo ampliando la idea, ¿eh? Con la mente sirvo a la ley de Dios, y escuchad bien lo que viene ahora, más con la carne a la ley del pecado. Lo que parecía algo bueno, porque vosotros habéis dicho, servir a Dios con la mente es algo bueno, se ha convertido en algo malo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Podemos leer la palabra de Dios de forma fraccionada, aislada del contexto, creer que es algo bueno servir a la ley de Dios, pero aquí está diciendo el apóstol Pablo que puede haber personas que creen que son cristianos que con la mente, con la voluntad, sirven a la ley de Dios, pero viven en pecado. Esto es terrible, porque la buena intención no le es suficiente a Dios. Hay miles de cristianos que están tratando de servir a Dios con la mente, pero pecando en la carne. Dicen que aunque intentemos obedecer a Dios, no podemos. Y dicen que la carne tiene más poder. En otra forma de expresarlo, no se puede dejar de pecar. Y además confunden a otros. Jesús, cuando se encuentra con los judíos, en un momento dado les dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ellos le dicen: nosotros no somos esclavos de nadie,
somos hijos de Abraham. Y un poquito más adelante estoy leyendo en Juan 8:34, un poquito más adelante, porque todavía no lo habían visto claro, les dice, vosotros no sois hijos de Abraham, sois hijos de Satanás. Porque cuando uno es esclavo del pecado, es hijo de Satanás. Así de claro lo dijo Jesús, el pecado nos hace hijos de Satanás. Este texto que yo os he ido poquito a poco compartiendo, con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, es el último versículo de Romanos capítulo 7. Si el libro de Romanos terminara ahí, entonces podríamos justificar que por mucho que intentemos ser cristianos y obedecer a Dios, no podemos y vamos a caer. Ahora, si seguimos leyendo en Romanos 8, fijaros que el capítulo 8 comienza diciendo, ahora pues, de decir que hay personas que con la mente quieren obedecer a Dios, pero luego con su vida practican el pecado, Pablo dice, esos son los cristianos mentales, ahora vamos a ver los cristianos espirituales. Y dice en el versículo 1 del capítulo 8, ahora pues. ¿Qué quiere decir ahora pues? Que está continuando la idea, obviamente, ¿verdad? ¿Cómo se soluciona el problema? Porque dice que los que están en Cristo y andan conforme al Espíritu no están bajo condenación. Fijaros que está hablando aquí de andar conforme al Espíritu. Los que solo con la mente tratan de servir a Dios están condenados, pero los que con el Espíritu obedecen, dice él en el versículo 2, la ley del Espíritu, han sido librados de la ley del pecado. O sea, ¿veis la diferencia entre tratar por voluntad humana guardar la ley de Dios sin el Espíritu? Me convierte en un cristiano mental. Cuando el Espíritu ha transformado mi corazón y me hace un ser espiritual, yo voy a guardar, él dice, fijaros la expresión, la ley del Espíritu, la ley del Espíritu. Y antes había mencionado la ley de Dios. En este caso, la ley del Espíritu es la ley de Dios cuando se guarda con el Espíritu, obviamente. Esa es la idea, ¿no? Y dice, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora bien, si hay personas cristianos mentales y hay otros cristianos espirituales, ¿cuál es la evidencia que marca la diferencia entre unos y otros? ¿Cuál es la norma o cuál es la regla para medir que una persona realmente es cristiana? La mejor de todas es la que el apóstol Juan nos ha dejado. Ya hemos mencionado aquí alguna vez que el Apocalipsis no fue el último libro de la Biblia que se escribió. En el Apocalipsis se escribió y se describió todas las cosas que están por ocurrir y cómo la humanidad va a ser separada en dos grupos. Los que están con Dios y los que no están con Dios. Y en ese libro Juan escribió que va a haber un grupo, obviamente, son los 144.000 que van a ser sellados por Dios. Pero en la carta de Juan, en la primera carta, fijaros que es muy interesante, es el único libro de toda la Biblia donde aparece el concepto nacido de Dios. Después de haber escrito el Apocalipsis, el apóstol quiere escribir una carta que diga, bueno, ya veis lo que va a pasar en el mundo, ya veis que solo va a quedar un grupito, vamos a ver qué es lo que los va a distinguir. Y él utiliza esa expresión nacido de Dios, como las personas que han nacido espiritualmente. Curiosamente, no sé si sabíais esto, es el único lugar en la Biblia donde aparece esta expresión, pero aparece 7 veces. 7 veces. Aparece en 1 Juan 2:29, 2 veces se menciona en 1 Juan 3:9, aparece en 1 Juan 4:7, en 1 Juan 5:1, 1 Juan 5:4 y por último 1 Juan 5:18. 7 veces habla de los nacidos de Dios. Los que formen parte del remanente al final de la historia habrán nacido de Dios. Y de esas 7 veces, 3 veces dice
no practicarán el pecado. 3 veces, no una, 3. Concretamente en 1 Juan 3:9 y en 1 Juan 5:18. No practicarán el pecado. Sí que menciona que podemos tropezar en el pecado, pero otra cosa muy diferente es practicar el pecado. Así que el nacido de Dios, el verdadero cristiano, el cristiano espiritual, no practica el pecado, ni repite constantemente los mismos pecados cada semana, cada día o cada mes. Esta es la diferencia enorme que separa e identifica a los que simplemente dicen que son cristianos, que tienen una lucha interna con su voluntad para tratar de obedecer a Dios, cuando en realidad no han nacido de Dios, porque si hubieran nacido de Dios no estarían practicando el pecado. ¿Podrían accidentalmente caer en pecado? Sí, pero no practicar el pecado. Por eso esto de nacer de Dios, no sé si os suena como Jesús le dijo a alguien cuando Él estuvo aquí: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Obviamente hablamos de Nicodemo, ¿verdad? O sea que si no nacemos de nuevo, no vamos a ver el reino de Dios. La pregunta que surge es: ¿qué clase de cristiano tú eres? ¿Mental o espiritual? ¿Eres un cristiano que te esfuerzas por hacer las cosas de Dios, pero hay una lucha en ti que a veces te tira para el mundo, te tira para el pecado? ¿Eres una persona religiosa o eres una persona espiritual? Son dos cosas completamente diferentes. El espiritual es el que ha nacido de Dios. El que no ha nacido de Dios es religioso, es un cristiano mental. Y la ley de Dios, para el que no ha nacido de nuevo, es un yugo. La ley de Dios, para el que ha nacido de Dios, es vida. Esa es la diferencia. Y un detalle que marca la diferencia, porque en teoría el cristiano mental dice que quiere respetar la ley y el espiritual la respeta. Pero ¿cuál es lo que marca la gran separación entre los dos? El espiritual aborrece el pecado. El cristiano religioso no aborrece el pecado, está todavía deseando pecar. Es como un caramelo. Sabes que es malo el azúcar, pero me gusta el sabor. Y seguimos comiendo pasteles, caramelos. Estamos hablando en el mundo espiritual, ¿eh? Entonces, si todavía nos atrae el pecado, no aborrecemos el pecado. Y si no aborrecemos el pecado, somos cristianos mentales, no espirituales. Y las iglesias están llenas de cristianos mentales y pocos cristianos espirituales. Esta es la gran diferencia entre los que van a terminar la historia de esta humanidad pretendiendo haber vivido para Dios, pero perdidos. Porque estuvieron toda su vida practicando un cristianismo religioso mental, no espiritual. Y vamos a tener un pequeñísimo grupo de personas en quienes el Espíritu Santo habrá hecho una transformación en su corazón, habrán nacido de nuevo y serán capaces de obedecer a Jesús, guardar sus mandamientos y ser sellados por Dios, porque estarán reflejando el carácter de Dios. La pregunta es, y es para cada uno, ¿qué tipo de cristiano eres tú? ¿Mental o espiritual? Que Dios nos ayude a entender la diferencia entre una cosa y la otra, porque es determinante. Porque si aún no hemos nacido de nuevo y si aún no aborrecemos el pecado, tenemos un serio problema al decir que somos cristianos. Dios nos ayude a entender esto y no solo eso, que haga el milagro en nuestras vidas,
para que si aún no hemos nacido de nuevo, como le ocurrió a Nicodemo, podamos nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo y podamos formar parte de ese grupo de cristianos espirituales que estarán esperando a Jesús cuando Él vuelva. Amén.